grados. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Estamos oficialmente ya en la veda, que es un momento a partir del cual no se puede pedir el voto. Fundamentalmente se supone que son 48 horas antes de que se abran las urnas el día domingo aquí en la ciudad de Buenos Aires, de cierta introspección, como para salir del ruido y tener las últimas horas sin campaña política. Así que ya arrancó oficialmente la veda en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que se votan porque quizás hay mucha confusión también. Es la primera vez en la historia de reciente de la ciudad, desde que tiene autonomía, porque antiguamente en lugar de la legislatura la ciudad tenía un consejo deliberante. Hoy en el mismo predio donde antiguamente estaba el consejo deliberante, hoy está la legislatura porteña. Allí en el centro de la ciudad de Buenos Aires tiene 60 bancas, se renueva la mitad. Como resultado de la elección del domingo, lo que va a pasar es que va a cambiar la composición de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que a lo largo de, claro, como el PRO históricamente tuvo un piso o un nivel de voto muy alto, cercano al 50%, y gobierna la ciudad, este es el quinto mandato consecutivo, 2 de Macri, 2 de Larreta y ahora de Jorge Macri, todo ese tiempo hizo que tuviese mucho dominio de la legislatura. Tenía amplias mayorías, por ahí necesitaba algún tipo de negociación cuando tuviera que discutir el tipo de legislación de cuando cambian el uso de una tierra o algunas que requieren de mayorías especiales, pero salvo los momentos en los cuales pedían mayoría especial, bueno, el PRO viene acostumbrado, ahora ya empieza a cambiar bastante, a tener mucho dominio de la legislatura. Bueno, eso va a cambiar, va a ser una situación mucho más fragmentada, con un resultado electoral también mucho más fragmentado, que es lo que le da chances hoy al peronismo de quedar primero, o a la fuerza que encabeza Santoro, porque si se mantiene dentro de sus niveles históricos del peronismo, entre el 25 o 30%, bueno, en ese margen, dado que los demás van a estar muy divididos, tiene chances eventualmente de quedar primero en la competencia con Manuel Adorni, con los Penato del PRO, con Larreta y demás. Así que el domingo se vota con un sistema electoral por el cual los porteños no nos vamos a encontrar con boletas arriba de la mesa, sino que es una computadora, metes como una especie de cartón en la computadora, como si fuese una impresora, seleccionando al candidato, los candidatos que elegís dentro de la computadora, después se imprime, la doblás y sin necesidad de ir un sobre, va a la urna. Va a ser muy rápido el conteo, también lo que adelantaron ya las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, incluso habilitaron normalmente para esperar la carga, cuando se demora más la carga de la información, se le prohíbe a los medios difundir resultados hasta las 9 de la noche. Se da un periodo de 3 horas entre el cierre de las urnas y que se le permite a los medios difundir resultados. En la ciudad dijeron que no, que a partir de las 7 de la tarde ya se va a poder dar a difusión resultados, porque esperan que ya muy temprano a esa hora se conozca el resultado de esta elección, que es estrictamente local, pero de impacto nacional. A punto tal que el presidente de la Nación, Javier Milei, tomó la decisión de no ir a Roma, iba a ir a la ceremonia de entronización del Papa León XIV y anunció que llamaron motivos de agenda, lo llevaron a quedarse acá junto a su candidato Adorni y su hermana Karina Milei, van a estar ahí en el Hotel Libertador, que es donde habitualmente los libertarios esperan los resultados de las elecciones. Lo que sí se frenó en las últimas horas fueron algunos de los anuncios en materia económica. Venía siendo Adorni el protagonista de estos anuncios. Contábamos recién con David Cayón que de hecho el anuncio que hizo respecto a la baja de aranceles no se publicó en el boletín oficial. O sea, anunciaron que bajaban los impuestos internos y los aranceles para la importación de celulares, televisores y aires acondicionados, pero finalmente esa decisión todavía no se publicó. Como resultado del anuncio, ante la preocupación que generó por el régimen especial de Tierra del Fuego, que es donde producen 10 millones de teléfonos celulares, lo que anunciaron finalmente fueron protestas y tomas de la fábrica. Tomás no, porque también los empresarios están bastante de acuerdo en ese caso, porque también quieren protestar, pero digamos, está la Unión Obrera Metalúrgica con medidas de protesta en Tierra del Fuego por esta decisión que todavía no tomó forma en el boletín oficial, como así tampoco el tema de los dólares abajo del colchón. El gobierno viene anunciando que
va a tomar algún tipo de resolución que facilite que aquellos que tienen dólares no declarados a la AFIP los puedan utilizar sin que les pregunten su origen para comprar propiedades o comprar un auto o lo que fuere. La cuestión es que le habían advertido al gobierno que eso requería alguna ley del Congreso Nacional porque modifica leyes y demás, y de hecho el blanqueo anterior ya venció. Entonces, bueno, parece que el gobierno entendió que no era tan fácil, o por lo menos no le estaba encontrando la vuelta a cómo implementar esas medidas, y las postergaron. Estaba previsto el anuncio en el día de ayer. La razón por la cual dicen que postergaron el anuncio es otra. Lo que dijo Adorni es que no lo hacía porque interpretaban todo en clave electoral y decían que estaba utilizando esos anuncios para posicionar al candidato de Milei este domingo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero en todo caso, son medidas que van un poco en dirección a lo que le veníamos planteando en la charla que tuvimos hace un ratito con de Pablo, lo que empieza a ser una preocupación bastante grande de las pymes en un contexto en el cual se abren las importaciones con un dólar bajo, por no decir atrasado, porque el gobierno enloquece, porque dicen, bueno, ya es el valor que le da al mercado, pero en todo caso es muy caro producir en dólares en la Argentina y es cada vez más barato importar. ¿En qué se está viendo reflejado eso? Bueno, las cifras que, está mirando la Unión Industrial Argentina y que están alertando también las pymes, es que se importan, el crecimiento de las importaciones se da mucho más en bienes finales que en bienes intermedios, es decir, en bienes que después se importan y se venden sin necesidad de ninguna intermediación, o sea, no hay producción local. Si traes bienes intermedios, son bienes que son insumos para la producción nacional. Y eso tiene otro correlato, que es con lo que está pasando el uso de la capacidad de la capacidad de la industria, está en niveles bajísimos. La serie histórica del INDEC lo que está marcando que el uso de máquinas fabriles empeoró en marzo y cerró un muy mal trimestre, dice hoy el diario BAE de negocios. El uso de la capacidad instalada es del 54,4% en marzo. Es decir, que se usa la mitad prácticamente, un poquitito más que la mitad de la capacidad instalada. Y eso también después te retrasa eventualmente inversiones, porque tenés toda esa capacidad todavía disponible antes de tener que invertir para tener mayor producción eventualmente. Con lo cual hay una serie de preocupaciones. También qué pasa con el empleo. Lo viene planteando la CGT respecto de que, si hay menor producción nacional, lo que tenés es menos empleo. Desde que asumió Milei se perdieron 100.000, 108.000 empleos en el trabajo registrado. Se habían perdido más, después se recuperaron un poco, la CGT decían que eran 180.000, pero tenés también los despidos en el sector público, pero tenés 100.000 empleos menos en el sector registrado, tenés bajo uso de la capacidad instalada en niveles muy históricos y un gobierno que lo que plantea es que esta situación cambiaria llegó así para quedarse y sigue tomando medidas de bajas de aranceles que promueven todavía más las importaciones. Lo mismo está pasando con el turismo. Los números de turismo de argentinos que salen al exterior son récord históricos. Lo contaba hace un ratito David Cayón. Más de 5 millones de argentinos salieron en lo que va del año al extranjero. Y los que vienen a la Argentina, dado que la Argentina está cara en dólares, son cada vez menos. Entraron 16 millones de personas y salieron, 1.600.000 personas entraron y salieron 5 millones de personas. Pero aún con el dólar como está, el gobierno lo que plantea es que llegó para quedarse estos niveles del dólar y que no va a intervenir tampoco en la cotización del tipo de cambio hasta que no toque los 1.000 pesos, cosa que hasta ahora no ocurrió, con lo cual tuvo una salida del cepo que no tuvo la inflación que se preveía, que es como consecuencia de esto, porque además no hubo tan gran salto cambiario del tipo de cambio oficial. La inflación de abril fue más baja que la de mayo, pero a la vez también profundiza algunos de los problemas que tienen que ver con una Argentina que está muy cara en dólares, el mundo se hace muy barato y tiene este efecto sobre la producción nacional y sobre el empleo nacional, que es lo que viene planteando la CGT a un gobierno que
que lo que le plantea, y esta es un poco la respuesta que le dio Sturzenegger a Tierra del Fuego ahora, le dicen, bueno, dedíquense a otra cosa. O sea, si no son competitivos, dedíquense a otra cosa. No vamos a pagar carísimos los celulares todos los argentinos, hagan turismo. Hagan de Tierra del Fuego un turismo y dedíquense a los servicios. Él dice, tienen la Antártida ahí, o produzcan salmones. Dice, por ejemplo, prohibió la producción de salmones por cuestiones medioambientales Tierra del Fuego, y Argentina que importa salmones de Chile, que tiene gran producción de salmones. Entonces dice, produzcan salmones o viajen a la Antártida, o sean el punto de llegado dentro de un circuito que incluya la Antártida, que es donde crecen tanto el turismo. Pero la Antártida, y además hay mucha preocupación de los científicos que estudian y viven en la Antártida, rotan, ¿no? Pero bueno, que trabajan sobre la Antártida, por el negativo impacto del turismo en la Antártida. Leía el otro día una nota del País que cuenta que, sobre todo TikTok y todas esas imágenes tan lindas, de esos paisajes increíbles, blancos, llenos de pingüinos, eso hizo que creciera muchísimo el atractivo de los cruceros a la Antártida, pero hay una preocupación muy grande sobre el impacto medioambiental. De todas maneras, es un movimiento que, dadas las condiciones, este movimiento grande fueron 125.000 personas las que visitaron la Antártida, pero un poco también lo que el gobierno plantea, y es a lo que apuntan muchas estas medidas, que es, ante esta situación, volcar el empleo fundamentalmente dedicado a actividades de servicio. Y por eso es que la respuesta que le da Sturzenegger a Tierra del Fuego ahora es, dedíquense a ser un lugar turístico.